Personas que pueden hablar 4 idiomas o más tienen menos probabilidades de tener demencia. Esto fue comprobado por una investigación científica del año 2019 en Canadá. Y esto es solo una de varias ventajas de ser multilingüe. En este vídeo encontrarás más ventajas, pero también vas a oír algunas desventajas de hablar varios idiomas que sorprendentemente existen. Primera ventaja es que vas a mejorar tu capacidad para resolver problemas. Es lógico, si hablas varios idiomas, siempre estás practicando decir la misma cosa de varias maneras diferentes. A veces no sabes cómo decir alguna cosa, pero intentas explicarlo lo mejor que puedes. Esto aumenta tu creatividad y te hace capaz de pensar en otras soluciones. Pero esta manera de pensar no es útil solo con los idiomas, porque incluso sin darte cuenta, aprendes a pensar de otra manera a la hora de encontrar soluciones creativas a tus problemas de cada día. Esto fue comprobado por varios experimentos. En uno de ellos concluyeron que niños bilingües son mejores en solucionar problemas comparado con niños que hablan solo un idioma. Si quieres conocer más personas, saber varios idiomas puede ayudar. Pero no solo esto, por encima de conocer más personas, también vas a poder relacionarte mejor con ellas. ¿Por qué? Porque cuando hablas lengua materna de alguna persona, esta persona te mira de otra manera, especialmente si este idioma es menos conocido. Por ejemplo, si hablas polaco en Polonia, otros te van a respetar más y van a creerte más, porque no eres un extranjero o un turista típico que habla solo inglés. Eres una persona que ha decidido esforzarse para aprender su idioma y por eso muchos te van a tratar de una manera casi privilegiada. Por la misma razón, van a sentir que hay confianza para poder comportarse completamente normal y sinceros contigo, y esto puede crear amistades profundas. ¿Sabías que hablar varios idiomas puede ahorrar dinero? Por ejemplo, si viajas a un país donde conoces el idioma y quieres comprar una cosa o pagar para un servicio, podrás negociar mejor el precio. Y también puedes estar algo más seguro de que los que te venden no se van a aprovechar de ti y cobrarte más solo por ser un extranjero. Pero hoy en día puedes aprovechar tus conocimientos de varios idiomas aún mejor. Por ejemplo, puedes contratar personas de otros países para hacer algunas cosas que se pueden hacer por internet. Para entenderlo mejor, te voy a dar un ejemplo. Si hablas ruso y necesitas contratar a un coach, un psicólogo, un tutor o un consultor, puedes aprovecharte de precios más bajos y tener una sesión online como si estuvieses. Y ya es muy obvio que hablar varios idiomas puede ayudarte en tu carrera profesional. Tendrás más opciones a la hora de buscar empleo. Existen muchos puestos de trabajo donde buscan personas con los conocimientos de varios idiomas. Guías y profesionales del turismo, profesores, traductores e incluso agentes secretos. Sí, has oído bien, podría ser un espía. Dependiendo del lugar donde vives y de tu nacionalidad, puedes trabajar para los servicios de inteligencia gubernamentales. Estas agencias buscan personas con conocimientos de varios idiomas. Y como hay pocas personas que pueden hablar tantos idiomas, tendrás una ventaja porque no tienes que competir con muchas personas para conseguir cualquiera de estos trabajos. Y si eres un empresario y tienes un negocio, será más fácil encontrar clientes y socios internacionales. Otra ventaja, algo menos obvia, pero igual de importante, es el poder de encontrar varias informaciones en otro idioma para poder aprender más cosas, aunque esto también depende del idioma. Por ejemplo, hay muchísimos libros interesantes en inglés que todavía no son traducidas en castellano. Si hablas inglés, tienes una ventaja por tener acceso a más fuentes de información. Lo mismo pasa con el YouTube. Existen muchísimos canales buenos en inglés, y a veces es difícil encontrar buenos vídeos en español que hablan de temas parecidos. Y esto no pasa solo con el inglés. Si hablas chino, tienes acceso a todo un mundo nuevo y diferente. Personas que vienen de culturas diferentes suelen pensar de otra manera y tener valores distintos. Y solo por hablar otro idioma podrías entrar en este mundo interesante. Si vas a viajar a un país donde se habla un idioma que ya conoces, tendrás varias ventajas. Todo va a ser más fácil porque no va a existir ninguna barrera en la comunicación que podría crear problemas. Por el mero hecho de hablar el idioma, toda tu experiencia de este viaje va a ser más intensiva. Incluso si no era tu intención, vas a conectarte mejor con el país y sus habitantes. Es posible que te van a tratar diferente. Si vas a hablar con un guía local en su propio idioma, es posible que te dé más informaciones y te lleve a lugares más interesantes. La última ventaja de esta lista es una de las más importantes. Es mucho más fácil aprender un idioma nuevo si ya puedes hablar otros. Y no solo si se trata de idiomas parecidos, porque con cada idioma nuevo aprendes cada vez más a aprender idiomas. Estás perfeccionando el proceso de aprendizaje. Intuitivamente puedes decidir qué es importante y qué no. Ya sabes qué parte del aprendizaje se te da bien y qué cosas son más difíciles. Así puedes adaptarte para hacer todo el proceso mucho más rápido. Hasta ahora todo parecía muy bonito, pero también existen algunas desventajas de ser políglota.
Primero, a veces pasa que tardarás más en expresarte y en decir lo que quieres. Y no solo en un idioma nuevo, esto también puede pasar con tu lengua materna. Porque si usas muchos idiomas con frecuencia, te estás acostumbrando a frases que se usan en estos idiomas. Y a veces, sin querer, vas a intentar usar las mismas construcciones y frases en tu propio idioma. Pero cada idioma funciona diferente y hay cosas que no se pueden traducir fácilmente. Por eso, a veces necesitas pensar un poco más antes de decir algo, da igual el idioma. Segundo, a veces es complicado mantener amistades con grupos de personas que hablan idiomas diferentes. Es muy complicado introducir una amiga a otra si las dos no se pueden entender. Por eso no puedes mezclar grupos de amigos si todos no hablan el mismo idioma. Y tercero, ser políglota requiere tiempo. Después de aprender muchos idiomas, necesitas tiempo para mantenerlos, para no olvidarlos. Todos los políglotas estamos realmente enamorados en idiomas y aprenderlos es un pasatiempo y no una obligación. Cada persona sabe lo que le gusta. Hay personas que creen que es más útil hacer otras cosas en lugar de aprender idiomas y que solo es necesario aprender inglés. Y esto está bien, cada uno hace lo que cree que le va a servir, pero si a ti te gustan los idiomas, fenomenal. Entonces todo el tiempo invertido en aprenderlos parece útil y sin duda merece la pena. Y recuerda que con cada idioma nuevo que aprendes será más fácil aprender otros. Y ahora me gustaría que comentases más abajo qué idiomas puedes hablar. Gracias por quedarte hasta el final. See you next time.